Pasos Libres es un podcast de Flexi Country y Sonoro. Mi nombre es Viridiana Álvarez, montañista y mexicana. En este episodio tendremos a un gran invitado y amigo, Lalo Urbina. Él es escalador, biker, inventor, creador, explorador y ganador de Survivor México 2020. Escalar y vivir al aire libre son de sus dos principales pasiones y entre sus principales profesiones colabora con una empresa para construir muros de escalada y colaboró para poder crear el muro más alto en toda Latinoamérica. Lalo nos va a platicar también de cómo conoció la escalada y por qué lo hizo la persona que es el día de hoy. La escalada y la capacidad de invención son dos actividades de las que todos podemos aprender y en este episodio Lalo nos va a platicar de cómo podemos hacer para dar ese primer paso y encontrarnos en el sendero. Es un gusto, de verdad, tenerte aquí, Lalo. ¡Wow, Viri! ¡Qué belleza! Ya sé. Bueno, ya hemos Qué tenido emoción. ahí muchísimas pláticas porque hemos compartido varios viajes con la familia GoPro y la verdad es que te considero un amigo, una persona muy auténtica y de verdad que me da mucho gusto que ahora nos compartas de este lado, con Pasos Libres, cómo lograste ser esa persona tan auténtica y tan en busca. Yo te veo y te veo así como que sabe lo que quiere, que está en busca de ello. No que quiere decir que a veces también me preguntan que ya llegamos ahí. No, estamos en ese camino de gran búsqueda y disfrutando al máximo. Y sobre todo al aire libre. ¿Cómo fue tu primer contacto con la naturaleza? ¿Desde niño, tus papás? Pues fíjate, yo crecí en Coyoacán. Creo que el regalo más grande de mi educación es la diferencia de la personalidad de mis padres. Eso es una locura. O sea, a la fecha mi hermana y yo no entendemos en qué momento esos dos creyeron que era buena idea. O sea, una locura, de verdad. Entonces mi madre siempre me regaló como esta parte muy, muy consciente, muy de inteligencia, muy de racionalización, como de cuestionarlo todo, como muy... Mi madre fue es una mujer muy visionaria, muy, muy evolucionada a su tiempo. Fue la primera que se clavó en la educación Montessori, un sistema distinto de educación. Y mi viejo es como un cavernícola amoroso, precioso, pero que no sabe cambiar un foco. O sea, no sabe mandar un WhatsApp, como que nunca se clavó en esta parte del crecimiento de la tecnología en la evolución. Él se quedó con esta parte. Pero el regalo más grande que me dio mi viejo fue el entender que el ejercicio es por y para ti, solamente. Entonces, era muy interesante cómo mi papá creció toda su vida haciendo mucha barra. Mi papá es un tipo, digo, a sus 70 y tantos años te tira 7 barras, como que toda la vida ha hecho mucho ejercicio y me enseñó que el ejercicio es solo. O sea, no tienes que esperar a que tu comadre vaya contigo o que siempre estés en pareja. Me regaló esta parte de la educación de que es solo. Y entonces nosotros vivíamos muy cerca de los viveros de Coyoacán. Todas las mañanas él iba a hacer ejercicio a los viveros de Coyoacán, corría y luego hacía barra y así. Entonces yo fui un niño que se lo empezaron a llevar a ese como rutina de vida desde los 5 años de edad, 4 años de edad. Yo me despertaba de noche con mi papá, me llevaba a los viveros de Coyoacán, corríamos, hacíamos barra y luego yo llegaba a la escuela. O sea, cuando los niños llegaban de la escuela con el gallo de que se acaban de despertar, yo ya había ido a correr, a hacer ejercicio, ¿sabes? Entonces me empezó a gustar muchísimo esta parte de la comunicación con tu máquina. O sea, como la experiencia de entender que la máquina es totalmente modificable a absolutamente lo que tú quieras. Era increíble, era impresionante el poder. Aparte que mi papá era un lucido, que siempre cuento esto que era muy lindo, y corríamos en sentido contrario. Entonces, en mi software se quedó programado el que cada persona, imagínate que yo era un chavito de 5 años, a las 6 de la mañana, de noche corriendo. O sea, en mi vida vi otro niño, yo ahí. Y toda la gente, cada persona que me veía cruzar de frente, todos me sonreían. O sea, era de este chamaco, está increíble. Entonces a mí me dio como todo el mundo me sonríe, güey, como una energía preciosa y todo era como el que todos festejaran que yo estuviera ahí, ¿no? Y eso me programó para toda la vida, más allá pues de esta parte física de tener tu máquina chida y de poder hacer las cosas. Me regaló como la gente me sonríe, ¿no? Lo pude entender como hasta mucho tiempo después. Ahí empieza realmente como mi amor por la naturaleza, el olor a la tierra mojada de los viveros de la mañana, las palomas del que es lo único que escuchas, como todos estos sonidos que a mí me llegaban y me fascinaban. O sea, entonces siempre a partir de ahí fue como siempre tuve un llamado muy fuerte por la naturaleza. ¿Qué fue primero, la bici o la escalada?
primero fue la bici, justo en Tepoztlán. Fue muy interesante. La bici yo de hecho la empiezo muy chiquito. Aquí todavía no existían las doble suspensión, como que la tecnología estaba muy, muy básica y lo que existía era inalcanzable. O sea, si ahorita es duro comprarte una bici real, en esa época era imposible porque ni siquiera existían. Me empiezo a involucrar mucho en la bici y más allá de lo que me gusta de la bici, más allá de que es un objeto que te puede llevar a explorar en menos tiempo, más distancias, cuestiones así, me encantaba la parte tecnológica de la bicicleta. O sea, el que tuviera un amortiguador, o sea, como la máquina que representaba. Entonces, desde muy chiquito me empecé a clavar en bicis, en querer tener una buena bici. Entonces, compraba una bici 2, 3, le ponía un amortiguador mejor y le hacía hasta rollo. Entonces ya tenía yo como que una 2, 3. Eventualmente, como soy muy intenso y tengo como un compromiso muy grande con lo que hago, la bicicleta se empezó a volver como cada vez más peligrosa porque a mí ya no me gustaba brincar 2 metros, ¿no? Ya quería brincar 4 o 5. Y entonces empezó este rollo del freeride en donde haces drops que tú vas en una superficie y termina y aterrizas 6 metros abajo. Entonces de pronto como que iba un poco a la par la escalada y la bici. Y hubo un momento en el que tuve que decidir como por cuál apostarle. O sea, no se llevaban, ¿no? Porque un accidente en la bici me sacaba 1 mes y medio. Y 1 mes y medio sin escalar, bajas aproximadamente el 40% de la fuerza que llevas construyendo toda tu vida. Entonces, como que dije, bueno, la escalada, la bici, y hubo un momento, tuve un golpe muy fuerte que tuve bastón casi como 2 meses. Y ahí dije, aunado a que necesitaba lana y tuve que vender mi bici. Y ahí me paso ya como un poco más apostándole casi todo a la escalada. La escalada en muro. La escalada en general. Ajá. Mi primera experiencia de la escalada fue muy interesante. Yo iba en la prepa y muchos amigos de la prepa tomaron un curso de espeleología de la UNAM. Este curso de espeleología tenía como muchísimas ramas. Una de ellas era la escalada en roca. Solamente existían 2 rocódromos en toda la Ciudad de México. Uno que era el Carlos Carsolio, lejísimos, y uno que acaban de abrir que se llama Gravedad Cero en el sur. Entonces, en la escuela, en el salón se organiza que todos los del salón vamos a ir a Gravedad Cero porque los del curso de espeleología tenían que ir a cumplir como ese rollo. Yo ya hacía muchísimas barras, tubo con mi papá, entonces yo era un chavo muy fuerte, pero no tenía cómo canalizar esta fuerza en una actividad tan divertida. Entonces me acuerdo que la primera vez que voy a un rocódromo y siento que me puedo colgar con una mano y me acuerdo hasta que me quedé con una mano y hice así, como que dije, wow, o sea, este deporte está increíble, ¿no? O sea, es todo lo que yo llevo haciendo. Tiene como esta parte de reto, de fuerza, y todavía no entendía el regalo que te da la escalada cuando lo haces en piedra natural. O sea, cuando realmente estás confrontando ahí pues todas tus emociones, la dualidad mental y pues todo este rollo que se vuelve como tan adictivo. ¿Cuáles son el tipo de escaladas que hay? Hay muchos ahora. Realmente hay en hielo, en trad, que es cuando tú te vas asegurando, en deportiva, que es como la más segura que yo hago, y de crack, que es como grietas también, que es totalmente casi otro deporte, y boulder, ¿no? Y ahora velocidad. O sea, ha habido como una ramificación. Que es el nuevo que ya está en las Olimpiadas. Como justo las Olimpiadas, son 3 disciplinas, que es boulder, que es una dificultad durísima, ruta, que involucra un poco más de resistencia en un ascenso un poco más largo, y velocidad, que es la misma ruta desde hace muchísimos años, ver quién la puede hacer en el menor tiempo posible. Esas son como las disciplinas de ahora. ¿Cuál es la que más te gusta? A mí fíjate que velocidad no me gusta tanto porque siento que es como muy repetitivo. Es como algo que tiene que ser muy aprendido y solo ejecutar y ejecutar. Yo empecé haciendo ruta. Cuando yo empecé a escalar hace muchísimos años, no existía el boulder. No existía en México el boulder. Era ruta y era un poco más como esta aventura de ir a la naturaleza a treparte con una cuerda. No existía tanto el grado. No era de tienes que escalar durísimo como ahora. Ahora la escalada está enfocada en que solo tienes que escalar súper duro, que es algo muy interesante de este deporte. La escalada como tal, la escalada en roca, es un deporte en donde todo el tiempo tienes que lograr algo imposible. Programa y detona algo muy interesante en el cerebro. O sea, no es un deporte que practiques como puedes ir a jugar fútbol y siempre es como lo mismo o repetir de repente algo. En la escalada tú estás involucrado en una ruta que está en tu límite. Y está tan imposible porque está en tu límite. O sea, si pusiste mal un pie, si tuviste un pensamiento que no estaba dentro del instante perfecto de eso, un pensamiento consume muchísima energía. Y esa energía que te consumió hace que no lo logres, ¿no? Entonces es como muy bonito el poder conjugar como esto, así de tengo 10 de energía y esta ruta requiere 10 totalmente. O sea, en el momento en que la logras, no vuelves a hacer esa ruta.
instantáneamente te involucras en la que sigue más dura, ¿sabes? Y todo el tiempo estás buscando lo que te parece imposible. Platícame un poquito más de esa mentalidad Ajá. y esos pensamientos que tienes que tener estando en una ruta donde te está exigiendo. Pues justo la escalada con cuerda, que te alejas del piso, tiene una parte mental muy interesante, que es como, siento que es justo la educación más fuerte que tuve para poder ganar Survivor, aparte de meditar y así. Es esta dualidad mental, ¿no? Siempre una parte del cerebro te va a decir, ¿qué coños haces aquí? Te vas a morir, ¿no? Y hay una parte que te dice, güey, estás preparado para esto. O sea, con la cuerda aguanta toneladas. Este clavo no se va a salir. Tú puedes hacerlo. Entonces, tú tienes que ir decidiendo hacia qué parte de esa dualidad te vas yendo, ¿no? De repente te puede ganar la otra parte y empiezas a temblar y es de puta silla y no sabes dónde proteger y dices voy a volar y no sé cómo voy a volar y entonces y en vez de respiras, es peor. Ahí está. Tírale. Ahí hay una garra y hay otro. Vamos, pum. Y olvidas esa parte del miedo y te concentras totalmente en esa energía de tengo que hacer ese paso, ¿no? Entonces, esa dualidad que tenemos todos te regala una satisfacción brutal cuando dices ¡guau! Y llegas y es como, claro, o sea, obviamente enfocarte en esa parte de la mente que te va a dar esa satisfacción es mucho más chido que decir, ay, no, ¿no? Hay veces que sí, dices, ni más, la ves muy ruda, no sé qué, pero confrontas estas dos partes de la mente desde todo el tiempo, desde chico y desde que estás en la primera anilla haciéndolo. Entonces ya entendemos, ya tenemos como esta comunicación con nuestra propia mente para discernir cuándo sí y cuándo no, ¿no? No es como otra persona que no ha estado como tan en contacto con estas partes y que luego diga, ay, no, ¿no? Tenemos ya como una educación en entenderla. Y bueno, cuando tú inicias ahora que ya hay muchos más muros de escalada, ¿cuál es la recomendación? Si alguien quiere iniciar, ¿cuál es la recomendación que ahora le das a esa persona? Pues ve, la escalada es un deporte muy noble, muy lindo. Y la única recomendación que le hago es que se pare del sillón y vaya y se meta a un lugar en donde hacerlo, ¿no? Porque la mayoría de la gente es, es que ahorita no estoy en condición. O no tengo con quién ir. No tengo con quién ir. Y es, a ver, es que la fuerza se construye haciendo las cosas. O sea, si tú te quieres esperar a estar fuertísimo para ir a escalar, no va a suceder nunca. Y la escalada es muy interesante. El mejor ejercicio que tú puedes hacer para escalar mejor es escalar. O sea, de hecho, a veces la fuerza estorba. Si eres demasiado fuerte, te juega en contra porque resuelves cosas con demasiada fuerza en vez de entender que si pisabas bien no tenías que cargarte tanto, ¿no? Esa técnica se va desarrollando muy bonito cuando se construye junto con la fuerza. Cuando llega un cuate muy fuerte, pues escala horrible porque no utiliza los pies, porque se carga todo el tiempo, ¿sabes? Sí. Sí, la mejor recomendación sería ir a estos muros. Empiézalo a hacer. Conocer la comunidad y de ahí luego empiezan ya a salir, ¿no? Claro, sí. Fíjate que es muy interesante. Ahora casi nadie sale. Es muy raro que alguien salga a escalar, ¿no? Yo crecí en la roca escalando y era, o sea, como que los gimnasios era como lo contrario. Y ahora pues el mundo y la comunidad y tú agarras, es muy interesante. Tú puedes agarrar un chavito que escala durísimo, lo llevas a la roca, lo separas 4 metros del piso, su cerebro colapsa, no se pueden mover, ¿no? Es muy interesante. Y la escalada al final es separarte del piso, ¿no? O sea, cuando escalas 900 metros en una pared y que a los 500 metros ya ves hormiguitas y el corazón te hace así, es de aquí sí cometo un error, estoy muerto, ¿no? Eso es también la evolución de la escalada, ¿no? No solo ir a un gimnasio y con un dedo hacer una cosita así a 1 metro de un colchón. Tiene un mérito brutal, pero no estás en una piedra, no tienes la energía de la piedra, no sucede lo que espiritualmente te conecta con la naturaleza cuando estás afuera. ¿Qué te ha dejado a ti la escalada en tu vida? Mira, la escalada es el deporte que más me ha regalado. He jugado fútbol, o sea, he sido campeón goleador, he hecho downhill, he hecho motocross, he hecho surfer, he hecho paracaidismo, fui boxeador seleccionado olímpico de box 4 años. En la escuela jugaba muy bien básquetbol. O sea, los deportes es algo que siempre se me ha dado. Cuando conozco la escalada, se convierte en el deporte que me da más enseñanza espiritual. O sea, que me enseña más como ser humano. Es difícil tratarlo de poner en palabras, pero es como el deporte que más me ha hecho sentir pleno, vivo, como glorioso, y que tu trabajo se da en resultados. O sea, como que te enseña muchísimo de ti, de la vida. O sea, es un deporte tan en el límite, tan en el miedo. No puedes cometer errores porque te mueres.
te da demasiados regalos. Tanto bueno que o sea, es este gusto por la escalada que lo has llevado hasta la Chombi Wall. Bueno, platícanos sí. qué es la Chombi Life. Ándale, justo mira, la Chombi Life surge por dos necesidades básicas en mi existencia. Una, la comodidad en las zonas de escalada. O sea, cuando tú estás trabajando una ruta, tú te involucras en una ruta que está en una pared, ¿no? Es tal el compromiso con esa ruta que te sabes los pasos de memoria. O sea, yo puedo cerrar los ojos y decirte 70 movimientos de memoria. Es una coreografía perfecta. Y es una coreografía perfecta porque, como te decía, está en el límite de tu energía y de lo que puedes hacer. Entonces, si no te la sabes de memoria y ahí te quieres acordar, ya no te alcanzó la energía. Es una coreografía perfecta de una ejecución del aquí y a la hora en donde no piensas. Solo es paso derecho, cambio, giro cadera, tiro al under. Del under a este lateral. Así 70 movimientos te sé decir de memoria, ¿no? Entonces es una locura lo que te da esta satisfacción. O sea, el tiempo desaparece cuando estás en una ruta que la encadenas. Encadenar una ruta es empezarla desde el principio y terminarla, ¿no? Entonces, bueno, como que esta satisfacción de la escalada es muy fuerte. Y desde que yo era muy chiquito, me encantaba como estar en lugares cerrados. O sea, como que de hecho, el closet de mi cuarto era como una nave espacial en donde yo tenía una tele, un refri, chocolates. Y era, ¿de dónde está Eduardo? En la tabla de arriba del closet. Tenía 4 años así. Y era como un espacio muy pequeño en donde yo tenga todo, ¿no? Entonces, cuando surgen en Yosemite y como una generación de escaladores, Alex Honnold, como Tommy Cadwell, todas estas leyendas muy, muy rudas, que vivían justo como los parques nacionales, y de pronto los parques nacionales ponen una regla en la que no puedes estar ahí más de 10 días al año, pues porque estos güeyes apañaban obviamente todo ese sitio, ¿no? Entonces se empieza como a ver a nivel mundial que estos climbers empiezan a vivir en vans. Entonces se vuelve como una moda y se entiende como de, pues viven en camionetas, salen de los parques nacionales y entran a escalar, pero duermen allá afuera, ¿no? Entonces de ahí me empezó a llegar como, órale, qué loco, los escaladores profesionales viven en vans y así. Y justo pues yo estaba en Tepoztlán y trabajo en una película con Carlos Reigadas, con uno de los directores de cine arte más famosos en el mundo. Típico, historia rarísima. No sé, termino trabajando con este güey que así millones de personas de todo el mundo querían trabajar con él. Bueno, yo termino ahí trabajando y compran una combi para mover las cosas ahí, ¿no? Después de la película, la combi está medio ahí y yo así como les compro la combi, ¿no? La compré baratísima. Estaba obviamente frita. Le he metido más dinero a esa combi que a nada en mi vida, pero bueno, es increíble. Y entonces ahí está como esta parte de, bueno, ya tengo la combi, la empiezo a arreglar, ¿no? Y de pronto pues ya fue como un proyecto muy lindo en el que le empecé a poner el sillón, el primer sofá cama que hice duró un día porque mi perro Chango al subirse lo hizo zurrada y me di cuenta que todo lo que tenía que estar adentro tenía que ser a prueba de balas, o sea, a prueba de dinosaurios. Y entonces empiezo a crear este proyecto bien lindo de la combi, no sé qué. Queda súper chida. Como tabla de la cocina, la barra de la cocina es una tabla de surf. La estufa es como un freno de disco de bici. Y empiezo a rolar como que justo en esa época me voy de Tepoztlán a vivir y empiezo a rolar como en la combi. Y un día se me ocurre como que pues, quiero tener también un muro de escalar. O sea, como por qué no ponerle un muro de escalar a la combi. Y como que nadie me entendía. Era como de, ¿cómo güey? Sí, lo tenía yo súper claro, cómo va a ser así, así, así. Y entonces con esta empresa Muta Climbing, que es esta empresa que construye muros de escalar, la más famosa e importante en toda Latinoamérica, de dos grandes amigos del Ro Álvarez y Diego Tostado. Diego Tostado es una leyenda de la escalada. Me dice, está buenísima, no sé qué. Digo, pues lo tengo que hacer con ellos. O sea, si trabajo en una empresa que construye muros de escalar, y ya, y Diego se ataca de risa como siempre, y ya me voy al taller y lo armo como en 2 días. Así con pum, 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 pum. Y ya, y queda justo como este proyecto precioso, que para mí también era muy importante el como yo vengo desde el origen de la escalada, pues quería llevarle también la escalada a muchas personas. O sea, era como un pedacito de una pared que le puedo llevar a niños de escasos recursos, que lo puedo poner en la calle. Era como entregar un poco esta parte del deporte y de mi creatividad. O sea, como soy un güey que puede construir esto y puede hacer esto y hacer que esta madre con un motor se desdoble y llegue y en menos de 10 minutos ponerles una pared. ¿Aprendiste todas esas cualidades toda la parte creativa y de invención? Eso es totalmente mi mamá. O sea, mi mamá es algo un poco medio, yo ya lo traía. O sea, soy muy, muy, muy chiquito. Todas las cosas que me regalaban, todo lo abría. O sea,
yo nunca fui un niño que jugara como los niños. O sea, como que yo nunca tuve un avioncito y era de... ¿Cómo te iba en la escuela? Súper mal. O sea, me daba lo mismo. A menos que yo quisiera que me fuera bien. Es que esa es la parte donde... O sea, bueno, pero eso depende, porque el Montessori... Ah, ok. Ese es un sistema educativo muy diferente al tradicional. Totalmente. O sea, en realidad, todas mis calificaciones de primaria son 8, 9 y 10. O sea, como que digo, creo que en primaria es dificilísimo juzgar. No, a mí me iba mal. ¿Neta? Sí. No manches. Pero yo creo que esa es la parte de ese espacio que anteriormente y ahora con otros tipos de tipos de educación se ha disminuido, pero sigue siendo todo un sistema educativo tradicional. Claro. ¿Tú sabes de dónde viene ese sistema? O sea, el sistema tradicional de educación actual viene de las cavernas. Y era lo que le hacían a los esclavos. Cuando en la prehistoria los esclavos y a los prisioneros los guardaban, había ese sistema y los sentaban y les ponían a un cuate enfrente adoctrinándolos. Y ese sistema de esclavos y prisioneros es el sistema actual de educación. Hazme el maldito favor. Donde no entra un inventor, donde no entra alguien que no se puede quedar sentado más de una hora como yo. Totalmente. Entonces es como esta parte te sientas y te chingas, ¿no? Y mi madre siempre fue como... ¿A qué? O sea, es la primera que empieza a cuestionar toda esta parte de la historia. Esa parte fue importante. O sea, el mundo no para de evolucionar y el sistema educativo es lo mismo. Bueno, y ahora con lo de los libros, o sea, va peor. Es una locura que no se claven justo en evolucionar eso. Y a mí me pasó algo muy interesante. Yo quiero ser inventor y eso no existe. Y yo fui un güey que se aferró. O sea, yo no dije, bueno, entonces voy a ser arquitecto porque es lo que más se le parece. Aunque me daban beca de 100% en todas las universidades, porque yo era un crack jugando fútbol americano. Jugué fútbol americano 12 años y era el fútbol americano es lo mejor que yo he hecho. O sea, ahí sí era muy, muy bueno. Y era de no voy a estudiar lo que no quiero, ¿no? Entonces mi papá era de lo tienes que hacer. Pero bueno, esta parte de la creatividad la desarrolla mi madre. A los 5 años de edad me regalé una caja de herramientas real. Con prensas, serruchos, o sea, porque yo abría todo. Mi papá, no sabes cómo sufría de puta, ya le puso a la madre esta cosa que nos costó. Y mi mamá es que este güey es diferente. Este güey le da flojera jugar como niño tonto. Él necesita ver de qué va. Y yo era yo quiero crear mis propios juguetes. Si esto prende y esto gira y esto, pues entonces voy a hacer que esto gire con esto. Y entonces todo el tiempo mi mente estaba creando cosas. O sea, de chavito sí fui como muy freak en el sentido de que no dormía. Mi cuarto era un taller mecánico. No podía detener mi mente. Era impresionante cómo era desarmaba una cosa y luego otra y todo el tiempo. Que en la adolescencia me costó trabajo entender cómo detener mi mente, pero pues fue como de los regalos más hermosos. O sea, siempre mi mamá fomentó a un nivel brutal mi creatividad. O sea, al grado que un día llegaron de una cena, yo le había cortado los bancos de la cocina y había construido un carrito en donde mi hermana me empujaba y por toda la sala dábamos vueltas. Imagínate llegar y ver eso. O sea, mi papá casi me mata. Mi mamá era de wow, lo que este güey hizo. O sea, wow, que va a ser un carrito. O sea, iba en un coche que este güey fabricó en 5 horas que nos fuimos, ¿no? Entonces fue muy interesante mi infancia. De llevar eso a tu profesión, claro. Donde en la construcción o creación de estos muros llegaste también a colaborar en la construcción del muro más alto en Latinoamérica. Que fue una experiencia preciosa, la verdad. O sea, cuando yo me contacto con Muta Climbing fue muy bonito porque Diego Álvarez Tostado, que es una leyenda en la escalada, es como el primer 14A en México, que es un grado que no existía. Es alguien que no puede hacer eso. No existe un ser humano que pueda hacer eso. Pues llega este güey y lo puede hacer. Entonces, como abrir grados, como es una locura. Y siempre nos conocimos, siempre sabíamos. De hecho, hace muchísimos años yo tuve un programa en Azteca que se llamaba Con los huevillos en la mano, chistosísimo, y era como de hacer un poco deportes extremos. Y ahí un día me lleva a escalar a Diego y a mí se me caía la baba de cómo escalaba ese tipo. O sea, era una cosa, flotaba. Entonces, bueno, nos topamos después de mucho tiempo y me dice, oye, tengo este proyecto, te rifas a hacer este muro en el Monumento a la Revolución. Y yo feliz de la vida. ¡Pum! Y ya empiezo a trabajar ahí muy, muy chido con ellos hasta que construimos este murazo que fue una experiencia hermosa estar 8 horas colgado a, no sé, del piso 30 y tantos metros, pero como está en una azotea estás a 50 y tantos. O sea, el World Trade Center lo ves así chiquitito. Y fue una experiencia preciosa, como no solo haber hecho este rompecabezas, sino de que cada vez que pasas por ahí es de, yo construí ese muro. O sea... Y que es muestra de que sí se puede vivir
de una pasión y de algo Claro. que a lo mejor no está en un estudio de... Claro. Bueno, creo que actualmente se puede vivir de cualquier cosa. O sea, como que hemos vivido un cambio brutal en el desarrollo de profesiones, oficios o formas de vivir, ¿no? Cuando eras chiquito tenías que elegir entre 7 carreras. Ahora es una locura como hay gente que puede hacer muchísimo dinero o se puede hacer famosa solo de ser, bueno, perdón, insoportable. Yo iba a decir otra cosa. O sea, alguien, ahora es una locura como o tener un blog de algo y te da dinero o ser un güey que da cachetadas y por eso te vuelves famoso y ganas dinero. O sea, se ha abierto de una manera brutal con Internet, con ahora esta brutal y absoluta y rarísima confusión del ser, de qué soy, seye, ella, meye, buye, deye. Creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos estado tan confundidos por una sobre información, por demasiadas cosas en donde el humano yo lo veo más perdido que nunca. Compártenos un poquito de tu filosofía, donde sé que la parte de la autosuficiencia, la introspección son algo que llevas todos los días. Pues mira, la autosuficiencia es muy interesante. Desde muy chiquito hubo una frase, ha habido muchas que han taladrado mi cerebro, pero una que jamás voy a olvidar, cómo llegó directamente a mi espíritu, fue la primera vez que escuché, rico es no quien más tiene, sino quien menos necesita. Cuando escuché rico es quien más tiene, sino quien menos necesita, fue como, no, o sea, me quité el reloj, me quité cualquier cosa, me quité cualquier cosa de la cual dependiera mi paso o mi estabilidad. O sea, y ha sido un trabajo de toda mi vida. O sea, trato de no acumular. Para mí, obviamente, el éxito es todo menos acumular o un departamento, un coche o algo económico o físico. Entonces, me clavé como en poder depender lo menos posible en todos los sentidos, ¿no? En el sentido energético, ¿no? El poder, por ejemplo, mi combi es un proyecto que traigo paneles solares en donde quiero ser una persona que ya no consume gasolina. O sea, es que se puede, está facilísimo. Imagínate que mi cerebro lleva todo el tiempo queriendo lograr ese tipo de cosas. Y de repente está YouTube en donde ya es súper fácil. No puedo creer que la gente que la gente prefiera gastar su dinero en un coche que le da un estatus o una marca de aventarse a hacer totalmente una revolución tecnológica en donde cada que pases por una gasolinería les digas hasta luego, ¿sabes? Y es de, ya lo puedes hacer. El rollo es que ni usamos lo correcto, ni la sociedad está educada a como es parte de autosuficiencia porque requiere sacrificios. Hay un capitalismo atrás. Claro, y requiere sacrificios. O sea, yo te puedo explicar cómo con desperdicio orgánico puedas hacer un biodigestor que tengas gas infinito. Pero a la gente le va a dar flojera decir, pero tengo que molerlo antes. No. Ay, ya qué hueva, ¿no? Mejor pues es que viene el del gas. Entonces también es como somos una sociedad totalmente adoctrinada a no hacer nada, ¿no? Entonces, pues de ahí empieza esta necesidad mía de que aparte, pues sé que puedo crear cualquier cosa y es de, pues no, o sea, quiero poder no tener que ir a la gasolinería. O sea, si se puede. De ahí nace como esta parte de un poco autosustentable. Y la otra parte, pues es como muy espiritual mía. Siempre he sido como una persona que entiendo mi existencia mucho más allá de aquí. O sea, he podido cerrar los ojos en el desierto, en Dominicana, en los sueños, en otro lado y entender como esa misma esencia más allá de este plano o de esta existencia. Sonó medio pachecón, pero es real. No, bueno, ahorita mencionabas un lugar de donde compartimos algo y que es República Dominicana. ¿Qué tal? Qué locura, ¿no? Wow. Fuiste ganador de Survivor 2020. Primera temporada. Primera temporada, sin tener pues esa referencia, al menos cuando yo entré ya había una temporada de referencia. Sí. ¿Cómo fue? Aparte eras el inventor, donde todas estas cualidades que habías aprendido, ahí las pudiste aplicar. ¿Cómo fue esta experiencia en cuestión del impacto que tuvo en ti ahora? Pues me cambió la vida sin duda alguna. Me cuesta trabajo aceptarlo, pero es súper real. O sea, mi vida es otra a partir de ese momento. O sea, mi vida es la misma en esencia. Sí, soy el mismo, pero cambió mi vida. O sea, fíjate, es muy triste y es muy feliz. Te voy a explicar por qué. A lo largo de mi vida, yo me concentraba como en cada año hacer un reto duro, ¿no? Como empecé trabajando como a los 20 y tantos años en un barco, un año, separando basura. Porque cuando yo terminé la prepa no tenía lana como todos mis compañeros de irse a Europa con la tarjeta de crédito de sus papás y yo quería conocer el mundo. Y mi opción era
pues te puedes ir en un crucero a trabajar 9 meses separando basura. Y esa es tu experiencia. Y yo dije, la tomo. Y fue una experiencia preciosa que para mí fue como mi primer Survivor de un aprendizaje brutal. O sea, me embarqué, volé México, Miami, Londres, Belfast. En Belfast, solo, ahí, aún con gente de todo el mundo, 20 y tantos años. Ahí, de aquí ves quién eres, ¿no? Fue como mi primera experiencia de, ¿estás solo? Vamos a ver cómo te... Y me fue irreal. O sea, me volví compadre del capitán. O sea, si te cuento, podría ser una película de esa historia. Terminé andando con la bailarina más guapa, así, todo el mexicano, mexicano. Y yo era el rango más bajo. O sea, yo separaba basura. Y a partir de ahí era como, quiero otra experiencia. Pero cuando yo regresaba de esto, yo no era un héroe para nadie. Al contrario, era como, puta, este chavo no tiene rumbo. Y de repente hacía otra aventura y quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y estuve en un reality show que se llama El Conquistador del Fin del Mundo, que casi nadie se acuerda, que también fue una experiencia increíble. Y entonces como que yo siempre me he clavado en tener experiencias duras o fuertes que me den un aprendizaje, ¿no? O sea, me voy y me meto 4 días al desierto, 8 horas adentro, ¿no? Solo a esa experiencia. Te voy a invitar al Himalaya. Sí, jalo. No, de tus aventuras, jalo a la que me pongas, sin duda alguna. Y entonces como que es muy interesante como esta parte de que busco experiencias y solamente las que te dan un estatus social, la gente las admira, ¿no? Es como para mí era muchísimo más valioso y rudo lo que vivía en el barco que ganar un Survivor. Pero al final pues lo agradezco y es precioso que existan como estos medallas o trofeos tan sociales que esa parte es la que me haya cambiado la vida. O sea, si yo no hubiera ganado Survivor, no estaría aquí contando nada. O sea, no estaría aquí contando mi experiencia, que es idéntica de preciosa y que puede dar una enseñanza brutal sin Survivor. Pero el ganar Survivor es el que yo esté ahorita aquí sentado compartiendo esta vida tan maravillosa que he tenido. Bueno, pero también es resultado y resultado de todo ese proceso, totalmente. ¿Cómo fue ese proceso? Que fue muy lindo. O sea, la verdad para mí siempre Survivor era el sueño. O sea, ¿cuál fue tu momento que más recuerdas así que dices, este momento? ¿De Survivor? Yo creo que hubo un momento muy duro, digo, no muy duro, precioso, de lo más bonito que he vivido, que no se vio, pero cuando yo gano y termina la final, el trayecto y le gano a Dugan, ellos terminan el programa ahí, como que termina con una escena mía en el piso, porque yo me deschaveto, me desplomo, o sea, yo estaba en shock, o sea, yo era de, ya acabó. O sea, realmente así de ya acabó. Dugan, ya acabó. Y me decía, sí, chango, ya acabó. Yo no. ¿Y gané? Le preguntaba, ¿gané? Me decía, sí, ganaste. Yo no gané. En shock, así llorando, destruido, con los pelos así sin diente, en una catarsis brutal, ¿no? Entonces, medio ahí termina el programa. Yo en el piso así, como changoleón, totalmente extasiado. Pero de ahí cortan y nos dicen, vamos a ceremonia. Tú sabes cómo te ponen en los tapetitos y Arturo, que era en vez del Warrior, es el que nos da como este speech final. Y yo estaba destruido, deschavetado así. No, ya acabó. Sí, ya me pongo en mi tapetito y Dugan está aquí y estamos esperando como justo el cue para que Arturo dé como el cierre del final del programa. Y estoy así con la cabeza abajo y en eso empiezo a escuchar como y entonces levanto la cabeza y veo a absolutamente toda la producción, todas las personas involucradas que no podían mostrar su favoritismo o su cariño en un medio círculo así gigante, dándome la ovación más hermosa que me han dado en mi vida. O sea, no podía parar de llorar así. Y veía, y este güey, el doctor, el lanchero, el test, el barrendero. Porque son personas que convives todos los días. Pero no puedes hablar con ellos, no te pueden decir, vamos, nada. Y ahí fue como se empezó a poner la piel chinita así de, y duró un rato. O sea, era de como irlos viendo así uno por uno. Wow, órale, wow. Y todos así de, así de, o sea, como, creo que eso es de los regalos más hermosos que me ha dado la vida. ¿Y el más duro? Duro como tal, yo creo que tuve un momento personal fuerte cuando creí que podía perder la cordura en cualquier momento. O sea, total, o sea, Entendía que ustedes no hacían lo que rayaban, nosotros rayábamos un cofre. Como carceleros. Como carceleros para contar los días. Ya. No, yo no. O sea, justo era como, si tengo esa referencia, creo que me iba a ser más duro. Era día 74. De puta, llevo aquí un chorro. Sí. Mira, muy interesante. Yo siempre repito esto y les digo que lo que yo les decía a ellos, yo les decía a los otros participantes, les decía, es que la diferencia entre ustedes y yo
es que ustedes lo sacaron de su casa. A mí me metieron a mi casa. Yo puedo estar aquí tiempo infinito. O sea, yo extrañaba muchísimo a mi perro, que es un amor impresionante el que tengo por él, pero sabía que estaba bien y era como de yo estoy súper cómodo aquí y con la posibilidad de desarrollar esa creatividad como nunca. O sea, no hay nada, puedo hacer todo. ¿Sabes? Desde un peine, una hamaca, un horno, una silla, una mesa, bancas, un sistema para estar a 20 y tantos metros en una palmera bajando cocos, trampas para peces. O sea, no paraba. Te juro que yo no paré un solo día. Yo dije, esta oportunidad la tengo que aprovechar al 2000. Y mientras todos estaban fritos, tirados así, yo estaba tras. ¿Dónde hay goteras? Ayer aquí, pum, tapar gotera, no sé qué, esto. Todo el tiempo, ¿no? Podemos hacer una almohada así, podemos hacer un colchón así, ya te hice un peine, ya hice 2 hornos. O sea, como que era el poder generar toda esta comodidad en la oportunidad perfecta, ¿no? Porque fuera de eso todo existe y no eres tan valioso, pues porque igual y el otro güey, su sofá está mucho más chingón que el tuyo, ¿no? Pero aquí no tienes nada. Sí, fue una experiencia donde... Bueno, al menos en lo personal me conocí como en otros... Totalmente. Aparte el mar no era mi elemento. Órale. Entonces era como también como ese reto. adentrar a esa parte. Y conocerte también mucho en esta parte social tan dura. O sea, como cómo eres en una sociedad. O sea, cuando alguien te cae mal, cómo lo afrontas. Exacto. Cuando alguien está llorando, si lo abrazas o no. ¿Cuál es la estrategia, no? ¿Qué es? Al final, lo que también yo recalco mucho es que en mi temporada no podía haber tantas estrategias porque fue la primera y no sabías bien de qué iba, ¿no? Como que las estrategias vienen... O sea, obviamente medio había, pero aquí la única estrategia que nosotros como que siempre dijimos es que lleguen los más fuertes. O sea, no es como pues, sería justo que los mejores concursáramos, como este rollo de lealtad y de justicia, de por qué alguien que no lo merece va a estar aquí, un poco como el reflejo en una sociedad de que el trabajo que cambió, ¿no? En las posteriores totalmente. Cambió totalmente. O sea, obviamente, por la referencia de la primera, de no, pues si se trata. El más fuerte lo sacamos. Entonces los más débiles, obviamente, se empiezan a unir y decir, oye, yo sé que yo no soy tan fuerte y tú tampoco, tenemos que tumbar a este. Que eso es el juego, que al final Survivor va mucho de eso. Pero yo tuve la fortuna de vivirlo de una forma como mucho más virgen, como mucho más amorosa, más leal, ¿no? Más honesta y justa. Eso es como la única diferencia. Yo jamás he dicho que mi temporada es mejor. Por ahí algún día alguien dijo, Lalo dice que su temporada es la mejor. Yo jamás he dicho que es la mejor. Fue la más noble, la más linda, la más amorosa, con menos traiciones, la que humanamente lo vivimos muy como es. Oye, Lalo, yo te veo y veo una persona que ha hecho muchos deportes, que ha intentado muchas cosas, probado, y a una persona que no ha encontrado su pasión, ¿qué le recomendarías? Pues mira, a mí yo la encontré probando. O sea, pensando en cuál será tu pasión es bien difícil, porque es muy complejo que el cerebro pueda realmente darse cuenta de qué involucra cada cosa, ¿no? Desde la comunidad, la sensación del dolor, de si te gustó, qué te da la parte mental, ¿no? Entonces, probar. Yo tengo un lema que ha marcado mi vida que dice, si creo que puedo hacerlo, no hay razón para no intentarlo. Y el problema es que creo que puedo hacer casi cualquier cosa, ¿sabes? No tengo ni una sola limitante, ni física, ni mental, ni moral, ni espiritual. Entonces, lo que me ponen y me llama la atención, por eso digo, tú me llevas a donde sea, yo jalo. Bueno, como fue el caso de que te llevé al Nevado. Al Nevado, que yo nunca había hecho montañismo. Sí, que fue una experiencia muy bonita porque íbamos también entre diferentes personalidades y encontrarnos en el Nevado. Para mí fue así como súper bonito llevar a alguien que como tú que nunca había llegado a esos lugares y compartirlo. Claro. ¿Cómo fue ir al Nevado de Toluca por primera vez? Creo que esto ya te lo he confesado varias veces, pero está muy chido hacerlo aquí. Para mí el montañismo siempre había sido de hueva. O sea, porque no lo conocía, obviamente, ¿no? Y yo siempre dije que yo iba a hacer montañismo hasta que fuera viejito. Ha llegado ese momento. Estamos tocando la puerta. Entonces, cuando justo la familia GoPro hace este meetup que nos llevan al Nevado, fue como chido, pero bueno, como ok, ¿no? Y como un poco mi primer approach a la montaña, ¿no? Yo estaba muy dispuesto a vivir la experiencia de una forma muy linda. Y fue una locura, Viri, una locura. O sea, fue totalmente diferente a lo que pensé que iba a suceder en mi mente, en mi cuerpo. Como pues empezó muy chistoso de ay, jijiji, jajaja, vamos todos. De hecho, tengo un video muy bonito de esa experiencia en donde pues vamos caminando, pum, y empiezas a subir y a subir.
Y de repente el jijiji y el jajaja se acaba. Sí. O sea, es como ya en la parte de arriba, como que O respiras o hablas, ¿no? o cotorreas y no puedes caminar al ritmo de él. O este va a ir más rápido, este va a ir más lento. Entonces, en el momento en el que empieza como que justo a acomodarse todo eso entre una soledad, entre que ya no hay barullo alrededor, ya no hay jijiji y que no puedes encontrar el elemento básico para la existencia humana, que es el oxígeno. En el momento en el que el oxígeno se empieza a hacer cada vez más delgado y tú sientes que tu máquina lo necesita y no le da, y si das 3 pasos más rápido de ese consumo, el cerebro se colapsa y el corazón y el corazón sientes que te sale y entras en un estado donde dices wow, como y empiezas a pensar cosas. O sea, es una locura. Entras en un estado meditativo en donde tienes que carburar tu máquina. Yo lo vivía así como que ya me está pasando este rollo, me está fallando. Tengo que encontrar el ritmo de carburación perfecta, ¿no? Y te cuesta y el cerebro de repente como muy interesante, un poco como medio colapsar también como con la ser un poco con la conciencia, o sea, la cordura, como que la cordura también pende de un hilo, como que esta parte del cerebro del entendimiento, como que sientes que se te aleja y es como que te asusta un poco. Dices como, ¡ay, órale! Como está rudo. Y encontrar tu ritmo poco a poco. Hasta yo iba en un momento muy solitario, ¿no? Y empiezo a hablar a la cámara así como de, pues bueno, cuando sientes que vas a vomitar, ahí empieza el business. O sea, ahí empieza la parte mental de ok, ¿no? Y la verdad, y cuando llegué a la cima fue una locura de llegar después de ese esfuerzo, ver eso, Rafa aquí dándome la bienvenida. Sí. Fue una experiencia maravillosa el que él haya sido también nuestro guía. Fue como... ¡ay! Sí, me encantó. La verdad fue como una sensación que dije, definitivamente me gustaría vivirlo muchísimo más, ir como a mucho más cimas de entrada aquí de México. Pues, entendí tu deporte. Oye, ¿qué sigue para Lalo? Ay, pues mira, ahorita... justo empiezo a trabajar, o sea, la Chombi Wall, este proyecto tan precioso, empiezo a trabajar con North Face, les fascinó, fue como una hermosura, una de las marcas que más me gustan, que totalmente es en mi deporte y que tiene que ver muchísimo con mi forma de vida. O sea, es como el lema de esa marca, que es como nunca dejes de explorar, es como mi lema. Entonces estoy muy contento de eso. Tengo un programa en TV Azteca que se llama El Asado, en donde también por azares del destino y regalos preciosos de la vida tengo la oportunidad de entrevistar a ex atletas medallistas olímpicos, unos personajes con unas historias irreales. Y pues nunca he sido como una persona de muchos planes, la verdad. O sea, como que me gusta dejarme sorprender por la vida y que me vaya llevando como a distintas aventuras. Hay otro lema que me gusta mucho, que soy un viejito de dichos. Puta, qué hueva. El que siembra expectativas cosecha frustraciones. Entonces me gusta tener objetivos de mi forma de vida, de no abandonar mi cuerpo, de seguir teniendo experiencias que alimenten. O sea, hasta que el cuerpo aguante, tú vas a hacer escalada y ejercicio. Bueno, sin duda alguna. Sí. Y es muy interesante que, bueno, ahora cumplo en un mes 45 años. Y estoy más fuerte que nunca. Que es lo padre, ¿no? Sí, o sea, es una belleza como poder seguir con esta máquina disfrutando. La parte, pues bueno, por eso también escogí un poco la escalada. Es un deporte que puedes practicar muy grande, ¿no? O sea, no es como el fútbol o que tienes 5 años y ya, ¿no? Como que también eso fue en lo que dije. El montañismo igual. ¿Sí? Sí. No, pero no te afecta un poco ya como la parte del Fíjate que cardio. El promedio más o menos es 35, 40 años. Está increíble. Y también tiene que ver mucho porque entre más joven el cuerpo no tiene tanta capacidad de adaptarse a la altura. Claro. Como cuando lo tienes, cuando ya el cuerpo ya tiene más tiempo en esta tierra tratando de averiguar cómo funcionar. Entonces, más o menos por ahí va. Es un poco como este dato de que los maratones, o sea, es mucho más fácil después de los 40. Como que, o sea, es muy interesante, ¿no? Que tu máquina está mejor, pero tu software no. Se vence rápido, la mente, ¿no? No, pero la mente cuando eres grande, tienes una mente durísima y puedes llevar al cuerpo a límites así, que pues, el cuerpo sigue. El cuerpo a donde llega la mente, llega el cuerpo. Padrísimo. Lalo, ha sido un gusto. Y pudiéramos tengo muchísimas más preguntas y a ver, sé que has tenido muchísimas aventuras y
anécdotas. Ya tendremos que platicarlo en otra ocasión. A lo mejor hacemos una segunda parte de la Chombi o algo. Obvio. Pero bueno, agradecer también a Flexi que nos da este espacio para poder compartir esta pasión por el deporte al aire libre, por los senderos y poder motivar a más personas a que se animen, a que salgan a buscar eso que les gusta, cualquiera que sea el deporte. No es que queremos que se metan a uno en específico, ¿no? Sino que busquen ese camino que los lleva a ser mejor persona. Y definitivamente te veo a ti, digo, claro, o sea, hay un motivo por el cual el hacer lo que te gusta tiene un beneficio muy grande, ¿no? Muchísimo más el hacer una actividad que involucra la naturaleza con el deporte. El ejercicio y el contacto con la naturaleza te pone en contacto con tu espíritu, ¿no? O sea, y el tú tener conocimiento y entendimiento de tu espíritu es la base de estar en paz, de poder cerrar los ojos y amar la voz que escuchas cuando cierras los ojos, de poder pasar toda una mañana contigo mismo en un estado precioso, en el que no sientas ansiedad, que ya el teléfono, o sea, que en el momento, para mí la espiritualidad es la relación que tienes con la voz cuando cierras los ojos. Y esa es una chamba que te ayuda muchísimo, una disciplina, ¿no? Que si tú trabajas, da frutos. Dejas de trabajar, te los quita, como es la tierra, como es el universo y como es el espacio. Entonces, ese contacto no tiene un aprendizaje más energético que escrito, ¿sabes? Es algo que te da como ser humano, ese contacto en la tierra, como el... ¿Por qué eres eso? Porque nosotros vivimos a través de la frecuencia electromagnética de la tierra y que no lo entendemos, que si tú caminaras descalzo 20 minutos diario en un pasto, no te enfermarías. O sea, como toda esta conexión que la tenemos bien lejana y que está dificilísimo ahorita decirles a todos como aquí, o sea, vengan, pónganse aquí, está increíble. Bueno, pero tú eres muestra de ello. Yo siento que un ejemplo de eso y de que puedes hacer cualquier cosa. O sea, de que no existían las carreras de inventor. Tengo 45 años y soy inventor, ¿no? O sea, se reían cuando en el Conquistador del Fin del Mundo a mis 20... Era Eduardo Urbina, 24 años, inventor. Bueno, de los 24 años ahora tengo 45 años y he vivido como inventor, ¿no? Entonces se puede, cualquier cosa que a ti se te ocurra. Y esa es la magia de la existencia humana. En el momento en el que tú entiendes que eres único, inigualable y que mientras más único y auténtico seas, tu huella y tu impacto en el mundo va a ser mucho más preciosa. La satisfacción de existir es mucho más cabrona. Qué lindo. Lalo, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, tus aprendizajes, tu filosofía. Yo me llevo mucho, así que estoy segura que quienes nos están escuchando también van a tomar conciencia de ello. ¿Y dónde te podemos seguir? Porque sé que nos compartes también, hay unas meditaciones y la experiencia de la Chombi, tus programas y todas las actividades que haces. Esta entrevista sí le va a gustar a mi mamá, porque la última entrevista que me hicieron me dijo, ay, ya vi tu entrevista grosera. Señora, le mandamos un saludo, sí le va a gustar. Esta es profunda, esta es acá. Solamente tengo Instagram, es la única red social que utilizo y estoy como Lalo Escala y ahí comparto mucho mi vida, como que yo no soy un creador de contenido, soy un compartidor de mi vida, ¿no? O sea, no es que yo vaya a decir, voy a crear este video, así es mi vida y de pronto muestro pedacitos de lo que es mi vida. Qué lindo. Lalo, un gusto. Y ya pondremos fecha también para otras montañas. Ya. Voy desempolvando las botas, sin duda alguna, obviamente. Y gracias a ti, Viri, la verdad, sabes que soy tu mega fan. Qué lindo ahora ser entrevistado por ti. O sea, era de todo el tiempo yo te quiero preguntar cosas porque siento que es muy lindo compartir con alguien que admiras también. O sea, como que desde que te conocí tu historia fue como un imán y la has ido construyendo y evolucionado hasta que ya hiciste todo. O sea, qué belleza y qué honor poder compartir una charla con una mujer tan increíble como tú. Amigo, gracias. Hombre, a ti. Y nos vemos en la siguiente montaña. Ya está, cerrado. Nos vemos en la cima.